amado. Aleluya. Dios y Padre, venimos delante de ti, Dios mío, dándote gracias, porque tú eres Jehová Dios, nuestra fortaleza, nuestra ayuda, Señor. Tú eres nuestro refugio, Dios mío. Y hemos creído, Padre, y estamos confiando, Dios amado, que tú estás en medio de tu pueblo, Padre. Dios mío, aleluya, obra. Extiende tu mano ahora mismo sobre tu pueblo. Somos tu pueblo, Padre, aleluya, los que estamos aquí congregados. Y aquellos, Señor, aleluya, que están en sus hogares. De igual manera te suplicamos que extiendas tu mano, aleluya, donde ellos se encuentran, Padre. Que la sabiduría que viene de los altos, que se manifieste y se glorifique en medio de nosotros, Señor. Ministra nuestra vida conforme a la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones y que nosotros te podamos dar el primer lugar solamente a ti, Señor. Yo estoy atando y reprendiendo todo aquello que no proviene de ti. Aleluya, reprendo, Padre, toda enfermedad, tristeza, angustia, depresión, aleluya, conflictos, Padre, problemas, Señor. Te suplico, Padre, aleluya, que extiendas tu mano ahora mismo, Padre. Ahora mismo, Señor, Dios mío, vamos a compartir tu palabra. Vamos a traer la enseñanza de esta tarde, Padre. Señor, aleluya, a través, aleluya, tu presencia. Tú sabes y conoces la necesidad, aleluya, que traemos cada uno de nosotros, Señor. Dios mío, tú vas a ministrar ahora mismo, Padre. Espíritu de confusión se va, espíritu de angustia se va, espíritu de depresión se va, aleluya, y todo aquello que no proviene de ti se va, Padre, aleluya. Y declaramos, aleluya, que la enseñanza que viene del cielo es la que toma el control, Padre, aleluya, en nuestras vidas, Señor. No te pedimos, Padre, que nos quites, sino que nos uses como un canal, aleluya, de bendición, porque somos tus hijos, Padre. Bendice, Padre, aleluya. Aquellos que están enfermos también, Señor. Aquellos que hemos estado pidiendo oración, Padre. Cual sea, Padre, la situación que tengan en sus hogares, aleluya, en los hospitales, en cualquier lugar donde se encuentren. Tú, Padre Santo, aleluya, tienes tu mano extendida hasta ese lugar. Y tú, Padre amado, ministras cada vida en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Lo creemos, Padre, que está hecho, Señor. Amén, gloria a Dios. Y amén, aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Las últimas 2 semanas, la semana pasada tuvimos como dicen, un impasse de tiempo, porque tuvimos una vigilia y pues otros hermanos compartieron la palabra, pero yo sé de que veníamos hablando acerca de las obras de la carne, usted se acuerda, ¿verdad? Y del fruto del Espíritu. Amén. Dimos 2 estudios acerca del fruto del Espíritu y entramos hablando acerca de lo que era andar en el Espíritu y de lo que es buscar en el Señor en el Espíritu. De ahí estuvimos hablando, dimos la introducción, lo que era el fruto del Espíritu. Estuvimos hablando de 3 frutos. Usted se acuerda, ¿verdad? Estuvimos hablando de amor, de paz y ¿qué? Y gozo. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de la paciencia, benignidad, bondad, fe. Vamos a llegar hasta donde el Señor nos permita que podamos llegar, pero queremos no solamente hablar de la palabra así, porque mire, amado, como introducción le voy a decir que muchas veces nosotros nos preocupamos más por la obra que por el fruto. Y acuérdense una cosa, lo que viene a buscar el Señor Jesucristo son frutos. Son frutos. Las obras que nosotros hacemos aquí, hablando terrenalmente, las obras se quedan aquí y son pasajeras. Pero lo que Cristo viene buscando, yo hablaba también la semana antepasada acerca de Mateo capítulo 25, que después que el Señor dejó encargado, le dejó a cada uno cierta cantidad de talentos. Uno lo dejó 5, otro le dejó 1, el otro le dejó 2. Dice la Biblia que el que tenía 5, dice la Biblia, que
los multiplicó. Pero el que tenía uno tuvo miedo y lo escondió. Dice la Biblia que le quitó entonces, cuando vino el Señor, le quitó el talento y se lo dio a aquel que tenía más. Y aquel que tenía más, aleluya, y el que lo hizo multiplicar, le dijo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, ¿qué dice la Biblia? En lo mucho te pondré. Entonces nos damos cuenta por la palabra que sí, cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, tiene que ser algo, mira amado, y la misma palabra lo dice, del Espíritu, no dice de la carne. Y cuando hablamos nosotros del Espíritu, quiere decir que es algo que no proviene de aquí terrenalmente, no proviene de una capacidad intelectual. Eso lo hemos venido explicando. No proviene, aleluya, de una capacidad ni moral, ni intelectual, ni en lo absoluto aquí terrenalmente hablando, sino que viene solamente del Espíritu. Ahora, nosotros hablamos del amor, hablamos del gozo y hablamos de la paz. ¿Se acuerdan? Que son cosas que es lo que Dios provoca en nosotros. Y es lo que Dios provoca en nosotros, lo que se manifiesta a través de nuestra vida. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted se da cuenta, tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo hablaron siempre de lo mismo. Dice la Biblia que Juan el Bautista le decía a los fariseos: generación de víboras. Óigame, y usted me va a decir, un fariseo, un conocedor de la Escritura, un conocedor de la palabra, y hasta maestro también. Según dice Mateo capítulo 3, versículo, usted puede leer desde antes, del versículo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 8. Es cuando lo dice: haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Juan el Bautista estaba hablando de frutos que dignos del arrepentimiento. Y si Juan el Bautista no era Cristo, no fue el Señor Jesucristo, él mismo, el mensaje que venía a traer era el mensaje del reino de los cielos. Dijo: porque el reino de los cielos está, ¿dónde? En medio de nosotros. Y Juan el Bautista, con la autoridad de Dios, les habló con libertad. Mire, amado, cuando nosotros vivimos una vida en el Espíritu, nosotros podemos hablar palabra que viene del Espíritu. Sí, amén. A ver si el nene quiere pasar allá con... para que no exista... pase allá con... Si nosotros vivimos en el Espíritu, no sé si me expliqué o me entendió. Si nosotros vivimos en el Espíritu, las palabras que vamos a hablar va a ser del Espíritu. Y lo que se va a manifestar en nuestra vida va a ser del Espíritu Santo. Por eso, aleluya, Juan les dice de esa manera, les dice: hacer pues frutos dignos del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él les predicaba el reino de los cielos y le decía, aleluya, que tenían que arrepentirse para ir al cielo. Fíjese, ese es el mensaje de hoy en día todavía. Porque los fariseos y todos aquellos que estaban a su alrededor decían: no, nosotros somos hijos de Abraham. Y el mismo Señor Jesucristo también en una ocasión tuvo que enfrentarles y decirles: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras que hizo Abraham hicieran. ¿Por qué? Porque Abraham vivió por fe. Él es el padre de la fe. Pero cuando vino el maestro, entonces no entendieron quién era el que había venido. Dice la Biblia también en Lucas capítulo 6, versículo 43. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da frutos buenos. En otras palabras, entendamos esto porque es palabra de Dios. En otras palabras, el árbol malo, los frutos que da son malos.
Y por eso el mismo Señor dice, no es árbol bueno. El árbol bueno, dice, da malos frutos, ¿no? Tiene que dar buenos frutos. Y el árbol malo tiene que dar malos frutos. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Dice el versículo 44. Aquí. Cada árbol se conoce. ¿Por qué? Por sus frutos. Cada árbol se conoce por sus frutos. Y la Biblia dice, también en Mateo, así que el buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da más frutos. Porque por sus frutos os conoceréis, dice Mateo 12:33. Por sus frutos os conoceréis. Entonces, lo que quiero dar a entender con esta introducción hasta ahora es que lo que el Señor viene buscando son, ¿qué? Los frutos. Y aquí dice la Biblia, este es lo que estamos hablando, es el fruto del Espíritu. No podemos decir, mira, una de las situaciones que estamos teniendo hoy en día, que la gente no tiene temor de Dios. Hay maridos que insultan a la mujer, hay mujeres que insultan a su marido, una guerra en los hogares, en la calle y en todas esas situaciones. Entonces, ¿estamos dando frutos del Espíritu o es las obras de la carne que están manifestando? Porque podemos cantar aquí, podemos tener una Biblia más grande que una silla, pero de nada nos sirve. No es tanto lo que nosotros hagamos por obras, sino ¿por qué? Por frutos. ¿Por qué? Porque el Señor viene buscando frutos. Dice la Biblia que el cuarto fruto que habla Pablo, al apóstol Pablo a los Gálatas, es la paciencia. Una de las cosas que mucha gente no quiere es que uno hable acerca de esto. ¿Y qué es paciencia? Yo hoy les voy a hacer ciertas preguntas a ustedes, pero por favor, sea específico lo que me va a decir, por favor. Porque si yo le hago una pregunta a usted, es porque todos queremos aprender. Esta es la casa del Señor siempre es una escuela. Todos los días el Señor nos ayuda a nosotros. ¿Qué es paciencia, Jonathan? Una palabra. Paciencia. Fruto de la prueba. Paciencia. 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 ¿Usted sabe por qué yo estoy tratando de hablar específicamente y de glosar una palabra? Exactamente por esto. Porque hemos oído muchas veces, hay que tener paciencia, pero no sabemos lo que es la paciencia. Saber esperar con calma. Saber esperar por calma, ¿ah? Paz. Paz. Paciencia. Tener paz en la espera. Paciencia. Tranquilidad. Paciencia. Yo siempre le digo, ande su lápiz y papel. La paciencia es la capacidad para soportar ataques infringidos por otras personas o disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes y dolorosas. ¿Qué es entonces paciencia? Usted va a decir, pastor, dijo una definición ahí tan larga. La paciencia, hay una palabra que la define. Mire, si usted no me pudo explicar lo que era la palabra paciencia, menos esta que le voy a decir ahora. Longanimidad. Y usted va a decir, ¿con qué se come eso? Longanimidad, aleluya. Eso quiere decir largura de ánimo. Y es lo mismo que paciencia. Y es la que nos da la capacidad
la capacidad para nosotros poder entender, aleluya, lo que está pasando a nuestro alrededor. Y uno de los problemas más terribles que estamos teniendo es que la gente no tiene paciencia. Los padres que tienen hijos, ¿cuántas veces usted le dice a su hijo, no lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga? Y viene un momento que dice, no me entiende, dice. O va y lo golpea, o va y lo insulta, o va y... Pero no se preocupa usted, no nos preocupamos, aleluya, por entender por qué el niño actúa de esa manera. Y es lo mismo que hemos hablado. Que cuando nacen los niños, hermana Cintia, hermano Jonathan, cuando nazca la niña, ya les dijeron dónde está el librito, el manual para criarlo y para saber cuando llora, cuando le hace ji y cuando le dice ja. ¿Verdad que no? ¿Y qué sucede cuando somos cristianos y de pronto aparece un nene por ahí, un bebé? Ahora, yo sí quiero decirle, estamos hablando de la paciencia como el fruto del Espíritu. Para nosotros poder entender ciertas cosas, tenemos nosotros que entrar con Dios. Y acuérdese bien de esto, apúntalo bien en su corazón. Si no conocemos a Dios, lastimosamente nosotros no vamos a saber lo que es uno de los frutos del Espíritu. No sé si me expliqué. Y la paciencia es longanimidad, es lo mismo. Es que nosotros nos tenemos que aprender a entender el uno al otro. ¿Quién tenía paciencia en la Biblia? Yo le puedo hablar de Pedro, le puedo hablar del apóstol Pablo, le puedo hablar de Juan, le puedo hablar de Lucas, le puedo hablar de Mateo, Marcos, le puedo hablar, qué sé yo, de quién, amado. Pero el primero que nos da a entender, el primero que nos da una lección tan y tan grande y extensa, es el Señor Jesucristo. Una de las cosas que hizo el Señor Jesucristo fue que cuando dice la Biblia que iban a apresarlo, lo primero que él hizo cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando, dice la Biblia que cuando fueron a apresarlo llegó Judas y le dio el beso. Dice la Biblia que el primero que sacó un machete, ¿quién fue? Pedrito. ¿Tenía paciencia Pedro, sí o no? ¿Y nosotros tenemos paciencia, sí o no? ¿Usted sabe cómo se prueba la paciencia en nosotros? Muy fácil. Es muy fácil. Yo no le voy a decir que usted maneje por ahí, que vea que se le pasa a alguien. Eso sería parte del fruto del Espíritu. Porque hay personas que se le pasa a alguien por allá. No, hombre, le saca la mamá, la abuelita, los hijos y le saca hasta los frijoles al sol. Porque no tenemos paciencia. Y después el que se le cruzó frente, dice, y este no es el pastor. Después que lo insultaron, dice, ay Dios mío, y es el pastor. Imagínense, al pastor le saca un grito, cuanto más al vecino que no lo conocemos. Tenemos que tener paciencia para todo, hermano. Y no estamos hablando aquí de santidad, estamos hablando de la relación. Miren, es el fruto del Espíritu. Si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, entonces lo que se manifiesta a través de esa morada tiene que ser de Dios. Y la persona que no tiene a Dios, usted se da cuenta que, oiga, me pierde la tabla en cualquier momento. Pero dice la Biblia que tenemos que ser prestos para oír y ¿qué? Y tardos para hablar. Pero hacemos al revés. Somos prestos para hablar. Y decimos, si te hubiera oído bien. Y hay momentos que cuando estamos así con coraje arriba, ni terminamos de escuchar a la persona que está a nuestro alrededor. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo, cuando estaba ahí, que yo le digo que Pedro sacó el machete, él no podía hacer, le dice, mira, tranquilo, Pedrito, tranquilo. ¿Por qué? Le dice la Biblia, ¿tú crees? Le dice que yo, en este momento, según Lucas, en este momento, yo no le pediría a mi Padre
12 legiones de ángeles. Y vendrían y me pueden defender, porque para eso están puestas. Pero él, sabiendo lo que venía, aleluya, él aprendió a esperar, aleluya, en todo momento, y a darle el primer lugar al Señor. Dice Lucas 23, 34, que aun cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice la Biblia que él le dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nos está dando un ejemplo de lo que es la paciencia. Y si hubiéramos sido nosotros, no solamente llamamos 12 legiones, llamamos que me mande 100 legiones y que los hay. No, Señor, que caiga fuego del cielo y que queme a toda esta gente. Dígame si es cierto o no es cierto. ¿Por qué hay conflictos en los hogares hoy en día? Porque no hay paciencia, hermano. No hay paciencia. No sabemos convivir con la persona que está a nuestro alrededor. ¿No se ha dado cuenta que hay momentos que usted está hablando y hay otra persona que le está escuchando y ni siquiera lo deja hablar a usted, sino que a la vez empieza y lo corta por ahí y le trae la conversación, otra conversación? Y entonces, ¿por qué no aprendemos a escuchar primero? Deje que termine a hablar acá, aunque hay personas que nunca se callan. Pero la paciencia tiene que ser probada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La paciencia tiene que ser probada. ¿Sí? ¿Por qué usted cree que los matrimonios jóvenes se dividen tan ligero y se están divorciando? No es que a esta mujer no me la aguanto yo, dice. Llego del trabajo, dice, y es una perolata que me da. O a este marido no me la aguanto yo, dice, porque me trae, dice, hasta desde el tiempo que hicieron la brocha, hasta cómo agarrarla. Como he dicho siempre, no lleve el trabajo a la casa, déjelo por allá, ¿sí? Porque viene, eso se llama frustración, que el cristiano se conoce en medio de la prueba también. Porque hay muchos que estamos frustrados con algo que sale mal, y entonces llegan hasta de mal humor. Mire, amado, cuando sale algo mal, es porque ahí Dios está trabajando y tiene un propósito. En eso, algo Dios nos tiene que enseñar, porque hay gente que quiere que ser tan perfeccionista. Dice, yo soy fulano de tal. Y el problema que nosotros tenemos es eso, hermano. Identificarnos con algo que a la gente no le interesa. No sé si me expliqué. Usted, háblele al mecánico del problema del carro, pero háblele al mecánico del problema del carro. ¿Por qué? Porque él es el mecánico. ¿Es cierto o no es cierto? Pero si le dicen al hermano Jonathan, el carro empieza a hacerle pu, 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 y le dice, pues vaya en el mecánico, hermano. ¿Por qué? ¿Me entiende? Y esa es la situación, que no tenemos paciencia y no aprendemos a callar. ¿Por qué? Porque, mire, amado, si de esa manera nosotros nos comunicáramos con Dios, y por eso es que nosotros muchas veces no podemos recibir lo que viene de parte del Señor. Uno de los frutos del Espíritu bien importante en nuestra vida tiene que ser, y aprendamos, aleluya, a ser pacientes en todo momento, aleluya, porque eso es lo que, como yo le dije, Mateo capítulo 26, versículos 51 y 52, es cuando el Señor Jesús fue entregado. Amén. Así que vamos a tener, hay un versículo que le dejo también como remedio para la vida, para que aprendamos a tener paciencia. Colosenses 3:13. Dice, soportándonos. ¿Qué? Soportándonos. Mira, amado, si yo estuviera hablando aquí de los matrimonios, yo le aplicara esto. Y le hiciera una pregunta, cerrando esas cámaras que están ahí. ¿Cuántos de nosotros no soportamos muchas veces lo que pasa dentro de nuestro hogar? Dice la Biblia, soportándoos unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros soportamos unos a otros, entonces nos perdonamos, dice la Biblia, unos a los otros. Porque nosotros no podemos decir que tenemos paciencia si no soportamos al que está a nuestro lado.
Y no podemos decir que soportamos al que está al lado de nosotros, si no aprendemos a perdonar los errores que están sucediendo a nuestro alrededor. Por eso es que se necesita tener el fruto del Espíritu, que se llama paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es lo que yo quiero, desglosarle cada una de estas palabras para que nosotros vayamos más allá y tengamos una idea más clara. ¿Qué es lo que sigue entonces? Benignidad. Benignidad. No levante la mano. Benignidad. ¿Cuántos sabemos lo que es benignidad? Amable. Gentileza. Amable. ¿Qué más es benignidad? Otra opinión. Y que no diga la hermana lo que él dijo, eso era mío. Benignidad. ¿Cuántos somos benignos? No estoy hablando de un hermano ahí en Miami que se llamaba Benigno. Benignidad dice un interés sincero en los demás que se refleja en el deseo de tratarlos con amabilidad, tal como el Señor trató a todos los creyentes. Entonces, aleluya. La palabra benignidad viene del griego crestotes, viene de una raíz que significa ser útil, oiga bien esto, y servicial. Por ejemplo, nosotros tenemos que tratar de la misma manera a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Si hay uno que está enfermo, se trata de esa misma manera. Porque la benignidad nos lleva a nosotros, porque es uno de los frutos del Espíritu, a ayudar a todo el mundo. Por así decirlo, nosotros aquí, gracias al Señor, la iglesia se ha involucrado, se está involucrando. Y en este tiempo se está involucrando más, ayudar. Hay veces que llamo a los hermanos, a las hermanas, que ayudan ya a la distribución de las bendiciones. Yo no sé si alguno piensa, ¿y por qué hago esto yo? Me aburre, o mucha carga, o muchos problemas. Usted sabe una cosa, hermano, le voy a decir esto. Si el Señor es el que está poniendo ese sentir en nuestro corazón, nosotros no tenemos por qué poner el pero, a menos que nosotros no podamos hacerlo. No sé si me explico. Porque la Biblia dice que Dios no pone, aquí es donde yo le voy a aplicar la palabra, la Biblia dice que Dios no pone carga sobre nadie que no la pueda llevar. Y el primero que mostró benignidad con nosotros fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino a la tierra, Él ayudó, le dio de comer a aquella gente que andaba atrás de Él, Él sanó a aquellas personas, Él ayudó hasta a los mismos niños también, aleluya, los llevaron por ahí, la gente decía no, y Él decía no, deja a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tenemos que ser, eso es uno de los frutos del Espíritu, amado, que se manifiesta. Hay personas que dicen, no, esta semana yo no voy a ir, que vaya fulana, que vaya sutano. Yo le voy a decir, en el momento que nosotros pensamos eso, estamos invalidando el fruto del Espíritu. Porque esto no es porque yo quiero, sino que la Biblia dice que el que pone el querer como el hacer en nuestros propios corazones, por su propia voluntad, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si un día alguien desea algo, y aún usted teniendo lo mínimo en su casa, usted va a decir, yo solamente tengo, mire amado, en estos días yo le he dicho al Señor, Señor, prueba, ministra muchos corazones, porque hay corazones que son, mire, agarrados. No sé si entiende lo que quiere decir, agarrados, miserables. Una persona que es miserable no puede decir que tiene el fruto del Espíritu, de la benignidad, porque está pensando, y si yo le doy al hermano el galón de leche, y si yo me quedo sin leche, y si yo le doy a la hermana la barra de pan, y si yo me quedo sin pan, ¿usted cree que estamos pensando correcto como dijo el Señor? Dice la Biblia que el Señor Jesucristo vino en una ocasión y andaban 5,000 personas detrás del hombre,
sin tomar en cuenta niños y mujeres. Dice la Biblia que los discípulos vinieron y les dijo, manda que esta gente se vaya, porque no tenemos para darle de comer. Entonces dice la Biblia que el Señor les dijo, vayan ustedes, denles de comer. Hey, lo que nosotros tenemos, no tenemos, estamos en la lona. Dice la Biblia que andaba un niño por ahí, que nada más tenía unos pececitos y unos panecitos. Y trajeron a aquel niño por ahí delante del Señor. Eso nos da a nosotros a entender que en Dios no debe de haber miseria, hermano. El niño dio lo que él tenía. Tal vez eso era lo que tenía para comer. Y les dio un ejemplo. Porque Dios utilizaba a aquellos niños para darle siempre el ejemplo a los grandes. Dice la Biblia que una de las cosas que hizo el Señor Jesucristo, agarró la comida, los panes, y los bendijo. Y empezó a ponerle panes en aquella cesta. Y empezaron a repartir. Y dice que todavía sobró. Porque cuando Dios nos manda a hacer algo, si hay un espíritu miserable, si hay un corazón miserable dentro de nosotros, mire, amado, vamos a vivir una vida miserable. Hay personas que me dicen, ay, pastor, yo no quiero esta caja porque yo no necesito. Usted no piense que usted necesita. Usted agárrela. Si Dios se la está mandando, usted agárrela, porque más tarde usted va a sentir que alguien le va a tocar la puerta. Y usted va a compartir de esa caja, de esa bendición con otras vidas. Pero tenemos que ser benignos en ese aspecto. Eso se llama el fruto del Espíritu. No solamente pensar en nosotros, sino pensar en quién. ¿Entendimos lo que es benignidad entonces? ¿Qué quiere decir la palabra bondad? Esto va a decir, bondad quiere decir benignidad. Esas palabras se enlazan así. Porque todo viene del Espíritu. Bondad. Bueno, ¿quién más? Bondad. Me quitó la palabra del hermano. No, hermana, saque la suya por ahí también. Era bueno también. Bondad no quiere decir bueno. Una persona, donde estamos hablando, acuérdense bien, estamos hablando del fruto del Espíritu, amado. No pensemos en nosotros. Esa es una persona que tiene un carácter noble. Carácter noble. Y que no hace excepción de personas. No solo lo que dice la palabra bueno, sino porque bueno todo el mundo es. Pero aquí lo que está hablando la Biblia es ir más allá de lo normal. Yo no puedo ser bueno hasta que se me acaban las cosas. Quiere decir que yo tengo esa caja, y un ejemplo, esa caja de comida. Yo voy a repartirla ahora, le voy a dar algo a cada uno por ahí. Un ejemplo, no tiene comida tampoco. Ustedes ponen un ejemplo. Entonces, cuando se acaba esa caja de comida, ahí se acabó lo bueno. ¿Dónde entonces cae esta palabra? ¿Usted sabe qué? En ver que ya no hay nada aquí, pero que hay alguien por allá que necesita. Entonces, ir a la esquina y buscar algo para suplir la necesidad de la persona. No sé si me estoy explicando. Ahí es donde entra la bondad. Es donde sale, donde uno tiene que ir. Y no solamente trabajar con lo que tengo, sino aflojar también el bolsillo y tratar de ayudar. Y la gente dice, pero no hay trabajo mañana, y yo les voy a dar nada más estos $5 al hermano o a la hermana. ¿Usted cree que no me parte el corazón que el domingo fue, me parece, que vino alguien por aquí que no tiene comida, no tiene casa, ni nada, ni trabajo? Ah, tú fuiste que lo traíste, ¿verdad? Bueno, que vino aquí. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Yo le digo, varón, aquí tengo comida. Me dice, pues no tengo dónde vivir. No tengo trabajo, no tengo dinero. Yo hice ciertas llamadas, pero todas las llamadas que hice, pues, hasta el día de hoy nadie me ha respondido.
Y entonces yo le digo, Señor, ¿qué yo hago? Porque el asunto es que todo el mundo viene donde el pastor. Y entonces le digo, varón, pues le vamos a dar una ofrenda. Yo no quiero dinero, yo no vengo pidiendo dinero. Lo que quiero es tal vez una esquinita, me dice, donde pasar la noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted se da cuenta? Dice que es excelencia moral. Bondad es excelencia moral y espiritual que se manifiesta en la iniciativa para ayudar a otras personas. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice así que según tengamos oportunidad, ¿qué dice la Biblia? Hagamos bien ¿a quién dice la Biblia? A todos. Y mayormente a las familias de la fe. Dice la Biblia que tenemos que, mire, amado, es verdad que no podemos suplir ni socorrer a todo el mundo, pero a los que están a nuestro alcance y lo que podemos hacer nosotros a nuestro alcance. Yo me quedé esperando por ahí y dije, voy a ver a quién viene por aquí, a ver si entonces al varón pues lo podemos invitar ahí a que coma al restaurante que abrieron aquí en la esquina para compartir con él. Pero no sé qué pasó, pues yo tengo muchas cosas. De ahí tenía otro compromiso y cuando vine a dar cuenta ya creo que se había ido el varón. Y no sé ni para dónde fue. ¿Tú no lo viste cuándo fue? Sí, pero después estuve hablando con otro muchacho aquí y como le hay que esperar un momento, pues se fue. Lo que quiero decir, amado, que sí, mire, es un carácter moral. Y esto, mire, si nosotros no lo hacemos porque haya necesidad, dice la Biblia que lo que le hacemos a uno de estos chiquitos, dice, se lo estamos haciendo al Señor. Y para eso que nosotros tenemos que estar, mire, estar presto. Y dice la Biblia que cuando muchas veces hemos ayudado a otras personas, a ángeles, hemos ayudado. Uno no sabe, amado, si Dios está enviando esa palabra, esa persona a este lugar para ver si de verdad hay bondad. Pero hay personas que, mire, lo que hace la iglesia es que se lava las manos, como digo yo, y cada quien para su casa. Y entonces, pues, allá el pastor que se rompa la cabeza, porque como es el pastor, ¿y quién le ha dicho a usted que el pastor es el único responsable de tener el fruto del Espíritu? Toda la iglesia somos responsables de tener el fruto del Espíritu. ¿Ah? Hay personas que han venido, allá en Miami cuando vivíamos, a cada ratito aparecían gente ahí con un tanque de gasolina vacío. Iban a la iglesia. Es verdad que a veces nos agarraban y se les daba. Muchas veces yo le decía, no, yo no le voy a dar, dame el tanque de gasolina. ¿Tú quieres gasolina? Vamos, yo te voy a traer el tanque, te voy a llenar de gasolina. No, yo quiero el dinero. Entonces le decía, no, tú me vienes a pedir gasolina, pues yo te voy a dar gasolina, vamos, yo te voy a llevar a comprar gasolina. Yo sé que la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo entiendo, pero hay momentos de que uno se da cuenta de que sí, es una persona que tiene necesidad, y por eso el fruto, uno de los frutos del Espíritu es la bondad. El cuarto, ¿cuál es el cuarto? La fe. ¿Qué es fe? No me diga a mí que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque es facilito, hermano, oigan, parecemos un papagayo. Y nos vamos allá a Romanos y a Hebreos y traen lo que es fe. Pero aquí como fruto, si nosotros estamos hablando de fe, dice que también se traduce fidelidad. En otras palabras, tanto paciencia como fe y fidelidad van enlazadas cuando hablamos del fruto del Espíritu. Porque se traduce como fidelidad y se refiere conducirse como una persona leal y digna de confianza. Y es donde entra la fe. Porque hay personas que aunque tengan fe para venir aquí, dígame si es verdad o no es verdad,
Hay gente que usted las ve aquí, que cantan, que adoran al Señor, que ofrendan, que diezman, pero dice la gente, yo no tengo fe en esa persona. Ahí es donde tenemos que entrar en cuanto al fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque se manifiesta lo que nosotros vivimos aquí, lo que participamos, mejor dicho, aquí. Tenemos que vivirlo en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar. Porque hay gente que son, mire amado, hay gente que son más tracaleros. ¿Sabe lo que es tracalero, verdad? Malamañosos, mentirosos, que les gusta andar prestando las quesos. Oigan, yo tengo que decirle 20 palabras para que me entiendan una. Que les gusta andar prestan una herramienta por allá. Y si se la devuelven rota. Y le dicen, gracias hermanito, y se la ponen. Hasta suavecita se la ponen así. Yo digo, ay, ya la pusiste suavecita. Quiere decir que si yo la toco se rompe. ¿Es verdad o no es verdad? Ahí es donde entra la fidelidad, la verdadera fe. ¿Le ha pasado eso a usted? Que le dice, hermano, présteme $10. Y después se va por allá. Y la hermana atrás de ella queriendo dar el abracito por ahí. No, hombre, ya está la cartera, agarra y se va por allá. ¿Cuánto dicen amén? Dice Filipenses, capítulo 2, perdón. Filipenses capítulo, es que no podemos ir muy lejos, hermano. El Señor Jesucristo es el que nos da el mismo ejemplo. Filipenses 2, versículo 7, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según que Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, en Él nosotros tenemos que confiar, eso es lo que quiero que entendamos. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos ¿en quién? En Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué quiere decir entonces? Que en quien tenemos nosotros que poner la mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, e imitar lo que Él hizo. Y si Él lo hizo de esta manera, entonces nosotros tenemos también que hacerlo de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mansedumbre. ¿Cuántos de nosotros? ¿Qué quiere decir esta palabra? Es bien conocida por nosotros. Mansedumbre. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Manso. Virginia, ¿qué quiere decir mansedumbre? Mansedumbre, no. Mansedumbre. Entonces, mire, amado, yo no puedo decirle entonces ni preguntarle quién de nosotros tenemos el fruto del Espíritu. Usted hable sin pena, hermano. Y ese es el problema, que siempre se le predica y se le enseña. Esto es parte del discipulado de la iglesia. Mansedumbre. Óigame, hermano. Mansedumbre es una actitud de humildad. No solamente actitud de humildad, sino también amabilidad, que se somete con paciencia a pesar de la ofensa. No le estoy diciendo mansedumbre, manso. No me traiga la aplicación más fácil. Es una capacidad, y eso solamente viene de parte de Dios. Y el Señor Jesucristo fue manso
pero no fue menso tampoco. No. Por eso es que dice aquí, es una actitud de humildad y amabilidad. Hay personas, aleluya, que necesitamos que pasemos a través de esta palabra. Mansedumbre es la sumisión. Mire, le voy a dividir la palabra mansedumbre, le voy a traer 3 aplicaciones. Primero, la sumisión a la voluntad de Dios. Colosenses 3:12. Porque hay personas que malinterpretan mansedumbre. Tenemos que ser mansos, usar la mansedumbre para la sumisión a la voluntad de Dios. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre y de, ¿qué dice la Biblia? De paciencia. Usted se da cuenta que hay como 5 o 6 palabras que van atadas a la misma, porque es como quien pone un racimo de uvas o de banano o de plátano, como usted quiera decirlo, y entonces nos damos cuenta de que todas van, mire, entrelazadas, y por eso esto se llama la sumisión a la voluntad de Dios. Las personas que no son que no tienen el fruto del Espíritu de la mansedumbre, lamentablemente no se pueden sujetar al Señor, porque hay personas que aquí muchas veces hablamos y predicamos ciertas cosas, y mire, y se enojan, y es palabra de Dios. Entonces no estamos viviendo una vida en el Espíritu, sino una vida en la carne. Segundo punto, apúntalo esto: disposición a ser enseñados. La mansedumbre tiene que tener una disposición a ser enseñado. Santiago capítulo 1 versículo 21, la parte B, dice: recibid, ¿con qué dice la Biblia? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que ser mansos para ser enseñados, tener una disposición para ser enseñados, porque hay gente que nunca le gusta que nadie le enseñe, ni espiritualmente ni terrenalmente, porque hay gente que todo se lo sabe. Hay momentos que usted le va a decir algo a alguien y no, yo lo sé. ¿Ya se ha topado con esa gente usted? Yo lo sé. No sé puro, yo lo sé. Y están siempre, espérese que lo llamen, hermano. Como dice, no sea. ¿Verdad que sí? Espere que lo llame. No, hermano, ¿qué le pasó al carro? No quiere caminar, yo lo empujo. Y muchas veces la gente viéndolo empujar y hasta le sale 20 hernias por aquí, por todos lados. Ya, tranquilo. ¿Qué es más fácil? Que yo agarre esto y lo lleve cargado, o que venga alguien y me diga, pastor, le ayudo. Pero fíjese bien el término que estoy usando, esto o esto. ¿Cómo se hace más fácil la carga? Pero ¿qué pasa? Que cuando dicen, pastor, le ayudo, quítese, pastor. Cuando se dice ayudar, es que vamos a compartir. Y ahí es donde no hay disposición para ser enseñados. Y esta obra sí trabaja, la obra del Señor. Por eso es que es fruto del Espíritu. Y la tercera parte es esto: consideración a los demás. Dice Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice, con toda humildad, mire lo que tenemos que tener, hermano. Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a qué, a los otros. Esta es la consideración, ahí es donde entra la mansedumbre también, que tenemos que soportarnos. Esta es la consideración a los demás, soportarnos los unos a los otros, con paciencia, con humildad. Oigan, hermano, pero tengamos cuidado. Amén. ¿Entendemos entonces lo que es humildad? La otra palabra, templanza. Voy un poquito rápido, pero le voy dando versículos e ideas para que usted lo escriba. Templanza, ¿qué es la templanza?
Muchas veces decimos, soy bien templado. Dígame, no hay mayor cosa, ¿verdad?, que nosotros pequemos por ignorantes. Pero cuando nosotros hablamos de templanza, estamos hablando, hermano, de algo más todavía. Y es que estamos hablando también es lo mismo, dominio propio. Y se refiere, escriba eso ahí, se refiere a la restricción de las pasiones, ¿y qué? Y los apetitos. ¿Cuántos de nosotros tenemos dominio propio? Cuando nosotros sabemos tomar control de este cuerpo y de todo lo que nos pide, ¿qué es lo que pasa con ciertas hermanas o hermanos cuando ven un plato bien cargadito por ahí? Sirven uno cargado, sirven otro mediano y sin otro con poquito. ¿A dónde nos vamos? Tenemos entonces dominio propio, templanza. No, hombre, mire, hermano, si no nos hemos sentado cuando ya hemos terminado también y nos quedamos viendo allá, y eso... Dígame si es verdad o no es verdad. Usted sabe que dicen los médicos que tiene que masticar un bocado de 30 a 35 veces. Pero hay gente que no llega ni de 30 a 35, llega. Y el tercero ya va. Y el otro va. Y el otro va. Y por eso viene la consecuencia. Eso no solamente se aplica al ser espiritual. Cuando decimos dominio propio, para poder entender la templanza, es que tenemos que aprender a tener control de todos los apetitos, tanto carnales como en el nivel espiritual. Si nosotros no sabemos trabajarlo, porque dicen, no, es que mi esposa me lo come. No, pues no importa. Yo prefiero mejor que me dejen solo por ahí, que me den la llave para cerrar el restaurante, pero tranquilo, tranquilo, Federico. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Sí. Yo conocí una persona que siempre tenía dos varones y una niña. Un varón que yo conocí hace rato ahí. Y no, hombre, él se sentaba al lado de la niña, entre medio de la niña y un varón. Pero el grande ya se sentaba por allá solito. Y un día yo le digo, ¿por qué, hijo, te sientas siempre lejos? No, es que mi papá dice, acaba lo de él y se acaba de la niña, y si el otro no se acaba de él, también lo chapea, dice. Y después dice, llega pidiendo allá a la casa de que tiene hambre. Dígame, ya, eso ya no le llaman, eso, sí, ese cae en el pecado de la glotonería. Sí, fíjate que eso sí. Entonces, si nosotros no sabemos educar el cuerpo, ¿cómo vamos a educar el espíritu? Lo que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende el punto? Y yo le traigo esta aplicación secular para que podamos entender lo que es, aleluya, lo que dice aquí la Biblia, la templanza. Entonces, cuando dice la Biblia la templanza, tenemos que ser personas, no creernos ni querer arreglar el mundo, sino aplicarnos, dejar que Dios nos aplique eso, y a través del Espíritu que se manifieste. No hay cosa más tremenda que la persona diga, no se preocupen por mí, porque ya va a haber tiempo para mí. Imagínense si fuéramos todos allá a la misión. Usted se da cuenta que aquellos niños que a veces no tienen nada, yo a los niños los entiendo en cierta parte, siempre y cuando no los hayan educado bien. Pero tenemos, mire, amado, en una ocasión fuimos a la misión y había un poco, no estoy hablando allá en el comedor que tenemos en Honduras, a otro lugar, y el pastor nos invitó y pues, mire, un ejemplo a seguir.
aquellos niños oraron, aquellos niños empezaron a comer despacio y había carne suficiente, había arroz suficiente, había tortilla suficiente. Ellos solamente agarraron. No, hombre, ¿qué le van a hacer aquí? Aquí le hacen así en vez de hacerle así. Agarraron aquella tortillita, la pusieron por ahí y empezaron a comer. Y miren, comieron y vieron, y entonces, más bien hasta ahí. Yo les digo, hijos, ustedes no coman, le digo, porque así porque estamos nosotros aquí. Entonces me dice el pastor, es que yo así lo he enseñado. Le digo, pues entonces, le digo, pues vamos al ataque todo. Pero pues yo lo que más me como son 2 tortillas cuando son pequeñas, y cuando son grandes, pues con una ya ando navegando ya. Y el asunto es que, pues sí, yo dije, ejemplo a seguir. Y el pastor me dice, no, ellos no se mueven de aquí, y ellos no le van a agarrar nada. Ellos no agarraron porque pusieron una olla de arroz, una olla de carne y frijoles, no. Porque hay gente, hermano, que miren, dobla y no, y la tripleta dice, como dijo alguien por ahí, para la casa, y a ver qué sobra por ahí. Mire, amado, eso es parte también de la educación espiritual de nosotros. Y no me voy a malinterpretar, hermano. Si usted tiene un desorden de eso en su vida, ese es su problema. ¿Me entiende? Pero yo creo que tenemos, lo que se manifiesta en la calle es lo que somos muchas veces en nuestra casa. Y hay veces que como en la casa no nos dejan hacer eso, entonces lo manifestamos también en la calle. La gente dice, no, pastor, si yo lo pago con mi dinero. Le digo, sí, pues síguelo pagando, no se preocupe, que al tiempo va a cosechar lo que está sembrando. Dice la Biblia, contra tales cosas, dice, no hay ley. En otras palabras, el fruto del Espíritu, mire, amado, no se establece conforme al nivel de la ley, sino con la libertad que Cristo nos ha dado. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado, es lo mismo que le estoy acabando de decir en este momento. Han crucificado, ¿qué dice la Biblia? La carne con sus pasiones y deseos. Aquí me confirma prácticamente todo lo que hemos venido hablando del fruto del Espíritu. Dice, lo que vivimos en el Espíritu, lo que somos de Dios, crucificamos la carne. Y entonces dejamos que sea el Espíritu el que se manifieste en todo lugar y en todo momento. Dice, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice la Biblia? También andemos por el Espíritu. Si vivimos, yo le hice esa explicación al principio que empecé a dar estos estudios. Vivir es estar, ¿qué? Dentro de algo, ¿verdad? Yo le dije que el Espíritu es el que está dentro de nosotros. Entonces, dice, si vivimos por el Espíritu, eso quiere decir en el Espíritu, entonces vamos a caminar conforme a lo que el Espíritu nos diga que hagamos. Porque hemos crucificado la carne. Termino con esto, haciendo una pregunta global. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que es crucificar la carne? Mire, hermano, hable. Yo no sé por qué ustedes han venido bien tranquilitos hoy. ¿Qué es crucificar la carne? No hacer lo que la carne nos pide. Ok. No hacer lo que la carne nos pide. ¿Qué más? ¿Qué más? Crucificar la carne. Dominarla. Dominarla, ajá. ¿Qué más? Dejar la vieja vida de pecado. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Fue crucificado Cristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Él fue crucificado con un propósito. ¿Para qué? Ahí es donde está el punto. ¿Por qué crucificaron al Señor Jesús? Para que fuéramos salvos. ¿Y qué más? Pero hay algo. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Para que el pecado sea destruido.
Pero ¿qué más? No se me quede callado.